Las ciudades guardan historias. En sus calles, en sus esquinas, en los pasos que ya no están. En Tucumán algo pasó. Algo que dejó huellas, pero no respuestas. Algo que no debería haber ocurrido. Para entender hay que moverse. Dejar atrás esta ciudad. Conectar con el paisaje y seguir una ruta que une dos provincias. Dos tiempos. Dos mundos. A veces, para entender una historia, hay que volver al origen. Soy Milagro Mariona, soy periodista feminista y esta es la historia que necesito contar. Pero no estoy sola. Hola, Hola Mili. Mariela, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Muchas Muchas gracias. gracias a vos por estar aquí. Para empezar y conocer un poco más sobre Paola, quería que me contés un poco sobre ella, cómo era, cómo fue su infancia, cómo fue su niñez. Paola fue brillante en todo sentido. Era una niña respetuosa, curiosa, siempre con sus ocurrencias. Era bien bromista. De pequeña ya a ella le gustaba leer. Muy inteligente. Con la TIC, yo le decía Tifa, le decíamos Tifa porque se llama Paola Estefanía, le decíamos Steffi, bueno, después fue quedando Tifa, ¿no? Tengo los mejores recuerdos porque son los recuerdos de la niñez. Íbamos mucho acá al Delmi a andar en bicicleta, en patín, y ella era audaz. Veíamos una bajada súper pronunciada, ella iba hasta arriba y se lanzaba y decía, animate, animate, y se iba por ahí. Era un ser libre, ¿no? Un ser muy honesto, muy transparente, un ser que amaba la vida, muy responsable, se preocupaba por la gente, no solo por su familia, sino por sus amigos. Le gustaba que la gente esté bien, que la gente progrese, que la gente entienda la importancia de estar bien, ¿no? De hecho, cuando ella creció, terminó su secundario y su instituto de inglés acá en Salta, decidió ir a Tucumán, ¿no? No quería estudiar un terciario, ella quería más y se decidió por la Facultad Nacional de Tucumán, una de las prestigiosas de nuestro país, ¿no? La ONT. Y bueno, se recibió eh, y logró uno de sus principales objetivos, recibirse. A Pao la conocí en la facultad, éramos compañeras, yo estaba retomando mis estudios, yo soy más grande que Pau, bueno, retomé, no tenía amigos y ella se me acercó, siempre decía que porque me vio viejita y sola, se acercó a charlarme y bueno, nos hicimos amigas, fue instantáneo. Nos conocimos en la facultad, éramos muy chicos, teníamos 18, 19 años. Bueno, hemos estudiado el profesorado de inglés juntos, así que bueno, no recuerdo exactamente cuándo la vi o cuándo la conocí por primera vez, pero me acuerdo puntualmente de esa noche en la que nos dimos cuenta que teníamos muy buena conexión. Hacíamos una buena combinación, hacíamos una combinación divertida los dos. Yo le decía a la nerd, siempre destaco la inteligencia de Pau, muy inteligente, brillante, para todo.
pero en la facultad volaba. Ella era así, era brillante, estudiosa, responsable. Yo en mis viajes a Buenos Aires tenía que recorrerme librerías o a veces no lo encontraba en librerías y buscaba gente o profesoras que se habían jubilado y que vendían los libros por internet. Así que por ahí me tenía que tomar el subte y medio cava, ¿no? Como para buscar sus libros, caminar. Había una novela que era su novela preferida, To Kill a Mockingbird. Bueno, le gustaba mucho, mucho, mucho. También le gustaba muchísimo viajar. Le gustaban los idiomas también. Lo primero fue su primer viaje. Su primer viaje, que ella era tan decidida que hacía todo sola. Ella decidía, armaba todo y un día me llamó y me dijo, mamá, el 23 de diciembre me estoy yendo a Europa por 2 meses. Y yo quedé así, ¿cómo? Eso fue, o sea, fue re lindo porque dije, mira a mi hija tan lejos, yo, ¿no? Mira a mi hija todo lo que está logrando, y entre eso su primer viaje a Europa era re decidida. Ella, después que tenía todo ya ejecutado, te lo transmitía. ¿Y cuándo fue la primera vez que ella les comentó de que había tenido estas situaciones con la persona que la acosaba? Ella nunca nos contó. Lo primero que recuerdo ha sido que ella me hablaba de que recibía mails raros. Y yo era como que los leía y era como sí, era raro. Y constante también. Pero era, nada más que eso era raro y yo le decía que era un bot, que era un software que mandaba mensajes. Y después me empezó a mandar mensajes a mí y yo le digo, ah, buenísimo, es el bot, es el mismo. Entonces le empiezo a mandar mensajes y me acuerdo, le hablé en 3 idiomas, y respondía. Y respondía bien, era coherente. Y entonces ahí me di cuenta, es una persona. Y después, cuando ella iba a tener su primer viaje a Europa, va a Buenos Aires, yo estaba ahí viviendo, se queda conmigo y bueno, esa es la primera vez que ella me cuenta bueno, de cómo había empezado, que era su alumno, de que le empezó a seguir a la casa y de que llegaban mensajes raros, digamos, a sus redes, que había mandado mensaje a algunos contactos. Y por eso ella decide cerrar sus redes. Yo creo que más que nada para protegernos a nosotros, porque la verdad que molestaba bastante y todos estábamos muy asustados. Así comenzó, así nos enteramos. Nos reunimos todos como familia para hablar con ella, para ver qué pasaba. Y ella nos dijo que sí, que había una persona que le estaba molestando, pero tenía todo bajo control, que ella había hecho denuncia y que no la molestaba más. Como yo digo, me sorprendió porque teníamos tanta confianza y ni siquiera a mí me dijo que la situación seguía, ¿no? Ella nos dejó tranquilos al no contarnos que había algunas acciones en las que todavía el muchacho la molestaba, ¿no? Porque ella me empezó a decir que lo veía mucho. ¿Qué pasa? Los 3 éramos vecinos, los 3 vivíamos a 3 cuadras de distancia. Entonces, o sea, sí, nos vamos a ver mucho. Pero bueno, ya era demasiado lo que él estaba ahí. Además, no era casual, él estaba a la vuelta de su casa, me acuerdo, de una cerrajería y estaba ahí sentado por horas. Y luego eran los porteros. Como que él apretó y llamó varias veces yo creo que hasta poder determinar cuál era el de ella, porque no tenía forma de saberlo. El edificio sí, porque veía entrar, pero no de tantos porteros, entonces como que empezó a llamar, no sé cómo habrá hecho, pero a lo largo de un tiempo terminó dando con exactamente el de ella. ¿Cómo fue esa noche del
30 de octubre del 2020 cuando se han enterado de lo que le había pasado. Esa noche fue un día, en realidad fue un día como cualquiera, cada uno en sus actividades. Yo volví de mi trabajo tipo 21, habré llegado 20:30. Estaba cansada, no me sentía bien. Y estaba Ana conmigo, le dije, Ana, me voy a dormir porque la verdad que no me siento bien. Me dormí. Cuando me despierto, cuando soy despertada por Ana, tipo 12:30 de la noche, y me decía, mamá, suena tu celular. Yo estaba muy dormida, o sea, fue un sueño como, no sé, 50 horas, profundamente dormida. Y me vuelve a despertar y me dice, mamá, está sonando tu celular. Y cuando atiendo el celular, veo quién me llamaba, atiendo y me dicen, el loco la mató. ¿Cómo? Qué loco. El loco la mató a Paola, está en el hospital. Y no entendíamos. O sea, la mató o estaba en el hospital. Ella siempre hablaba casi todas las noches con mi hija. Llegaba del gimnasio y la llamaba a mi hija y hablaban un poco del día. Esa noche no la llamó y a mí me llamó la atención porque yo le había mandado una foto de mi hija a la tarde y esa noche yo esperaba que ella me llame. Y ya eran pasadas las 11 y no me había llamado. Me llamó la atención, pero dije, bueno, qué sé yo, tiene sus cosas ella también. De haber tenido algo que hacer, dije. Cuando yo le envié la foto, ella solo me mandó un emoji a las 9 de la noche. Y ya eran pasadas las 12. Sonó el teléfono y atendió a mi esposo, el teléfono fijo de la casa. Y él me pasa y me dice, no sé qué le pasa a tu tía que está muy mal. Muy desgarrador sentirla llorar, sentir sus gritos, me la mataron, me la mataron. Y la verdad que me senté en la cama y fue toda una sensación de desconsuelo, impotencia, la distancia, no entender lo que estaba pasando. La verdad que parecía una pesadilla. Hablé con mi familia, hablé con mi sobrino. Le dije, vamos, pasó esto. Al mismo viaje, vámonos. ¿Querés ahora, Mariela? Sí, vámonos porque Paola está sola en el hospital. Porque inclusive yendo en la ruta, nosotros pensábamos que estaba viva. Y me costó muchísimo. Esa noche fue horrible para mí. Estuve re mal. Pero lo primero que pensé fue Mariela. En que seguramente ya estaba viniendo a Tucumán. Y en todo lo que se venía por el instituto, ¿no? Ella estaba dando clases, tenía sus alumnos. Y yo me pasé ese día confirmando la noticia a los alumnos, a los papás, consolando alumnas, mujeres que estaban completamente choqueadas por lo que había pasado. Y la verdad que ese sábado para mí fue muy feo porque tuve que hacer de Miss Mariana y no podía ser la amiga de Paola. Ahí empezar a descifrar qué es lo que le había pasado. ¿Por qué le había pasado esto? ¿En qué momento esta persona había vuelto? Porque nosotros la teníamos como una persona que antes había acosado, nos había amenazado inclusive a nosotros a través de las redes y que yo misma denuncié acá en Salta. Entonces, cuando yo denuncio, a mí me dejan de llegar las amenazas a través del Facebook. Y cuando yo hablo con mi prima, con Pau, me dice que ya me quedé tranquila porque estaba todo en orden. Y cada vez que ella venía, le preguntaba y ella me decía, ya está, quédate tranquila, no le des más bola. Bueno, respecto a las primeras denuncias, no es fácil acordarse porque han sido muchas veces, muchos lugares, distintas comisarías,
distintas personas, entonces, y un proceso largo, a lo largo de 5 años. Y sí era un poquito rutinario incluso para nosotros. Ella me decía a veces, che, vamos mañana a la comisaría, vamos. Era eso, o sea, se había vuelto un poquito rutina. Pero sí recuerdo, la actitud en general era de mucho desinterés, era un trámite, o sea, era para la persona que tomaba la denuncia, era la nada misma, era, bueno, a ver, contame qué ha pasado. Había mucho desinterés, mucha desinformación, no nos decían nada significativo de cómo seguir, las cosas no eran claras. Entonces uno que no sabe del tema, o sea, ¿qué podés hacer más que lo inmediato y lo que todo el mundo sabe, que es hacer una denuncia? Y después ellos se supone que te tienen que decir qué hacer o cómo seguir. Era lo que más me enojaba, que ella y después todos nosotros, sus amigos, era como un comentario después común. Ay, nos juntemos a esta hora o hagamos esto en tal lado o tratemos de que sea a tal hora por el loco. Por favor, que sean mis horas coincidan con las de Marcelo, así no vuelvo sola, puede estar re loco. Y a mí me enojaba mucho. Peleábamos mucho por eso, porque yo le decía, ¿cómo puede ser que lo digas así con tanta liviandad? Me dice, bueno, ¿qué querés que haga? Me dice, ya está hace años que está loco ahí en la puerta de mi edificio, al frente, o justo pasa. Y bueno, se acostumbró. Y había bastante resignación, lamentablemente. Era como, bueno, voy a tener que cerrar mis redes sociales porque no puedo tener redes sociales, porque no puedo exponer mi imagen porque este tipo usaba su imagen, usaba su foto, le escribía cosas encima de las imágenes, las enviaba, entonces ella sabía que no podía y se resignaba, lo aceptaba y listo, cerró su Facebook, no quiso abrir Instagram. Entonces sí, o sea, sí le condicionaba la vida, pero al mismo tiempo tenía que seguir viviendo, entonces tenía que seguir con su vida y su trabajo y sus actividades. En el 2019, él entra a su edificio, le escribe cosas en la pared del hall de entrada, creo, cerca de las escaleras. Y ahí ella se asusta mucho, me llama llorando, me pide poder venir a quedarse a mi casa, que estaba muy asustada porque él nunca había entrado al edificio y eso le asustó muchísimo. Después le enojó un montón porque tenía un montón de problemas con la gente del consorcio del edificio porque estaban enojados porque habían entrado a escribir, pero no sabían, digamos, de la situación. Y sí, eso fue en 2019, después hizo la denuncia, tampoco pasó nada. ¿Cuántas denuncias hizo Paola? Nosotros totalizamos 22, pero si contamos todas las veces que ella fue a organismos públicos, ¿no? Pero son las que se contabilizan en la justicia, son 13 que fueron a parar a un fuero penal y una al fuero civil. Contabilizamos 22 porque ella fue a la brigada, esto lo encontramos en su compu después. Sabemos que fue a la oficina de la mujer, que depende de la Corte Suprema de Tucumán. Y eso lo sabemos porque la Corte misma, cuando inicia una investigación de oficio, una investigación de sumario de oficio, ellos responden de que Paola había ido 2 veces ahí y que ellos no recepcionaban denuncias, ellos solamente se dedicaban a capacitar. Cuando entramos a las funciones que tiene hoy la oficina de la mujer, en sus funciones está la recepción de denuncias, o sea que sí le podrían haber recepcionado las denuncias. Fue 2 veces a la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Bueno, y así, distintos lugares que fuimos contabilizando y nos da un total de 22 denuncias. Todo esto que después encontramos en su compu, ¿no? Y ni hablar de las veces que fue a la comisaría y que no le tomaban la denuncia, se cansaba de esperar y se volvía. Y todo eso nos contaron sus amigos después. La verdad que al día de hoy nosotros no entendemos que la justicia no haya hecho nada para protegerla, porque Paola hacía el trabajo de un fiscal, ella hacía las denuncias, buscaba los testigos, juntaba las pruebas y fue a todos los lugares donde hoy se le dice a las mujeres que viven violencia de género que vayan y nadie la escuchó.
Yo no entiendo cómo a nadie se le movió una fibra humana, ¿va? Escucharla a ella. Yo todas las veces que hice denuncia, a mí me pedían datos. Eh, Me pedían datos y a veces yo recibía llamadas de números de acá, obviamente privados, en donde atendía y se quedaban mudos, y era cuando todo esto estaba en pleno proceso de ebullición. Cuando ellos van y le muestran la denuncia porque él va con el abogado y todo eso, él se pone a observar todas esas cosas, ¿me entendés? Y no dudo de que haya visto teléfono, de que haya visto mail, porque son datos que te piden en la fiscalía o que me pedían en la fiscalía cuando estaba tramitando todo por ahí en su momento. Yo te pido disculpas. Yo sé que yo ya estoy o me quiero sentir por afuera de esto, sé que no me tiene que molestar, sé que son mensajes vacíos que no tienen sentido, sé que físicamente el chabón no me va a hacer nada, pero no puedo evitar ponerme loca cuando veo estas cosas, cuando me llegan, ¿me entendés? Me arruinan el día. Este lugar es parte del ritmo de Barrio Norte. Autos, peatones, ruido, gente que va y viene, como iba Paola. El 30 de octubre de 2020 volvía a su casa como cualquier otro día. Pero esta vez, el hombre que la había acosado durante 5 años cumplió con sus amenazas. La mató acá, a la vista de todos, y después se suicidó unos metros más adelante. Todo estaba anunciado. Todo pudo evitarse, pero la justicia no la escuchó. El Estado la abandonó. Hoy dejo esta vela, este pañuelo y este grito colectivo que llevamos en nuestra lucha. Es por Paola y es por todas. Del femicidio de Paola nos enteramos por las redes sociales primero. Una compañera compartió, digamos, en un grupo que tenemos con compañeras de las distintas organizaciones. Bueno, por supuesto, nos conmovió profundamente, así como nos conmueve cada femicidio, ¿no? Pero a medida que pasaron las horas, los días, bueno, fuimos conociendo el calvario que vivió Paola y por supuesto eso nos dolió, pero también nos impulsó a salir a la lucha, ¿no? Recuerdo que el día que sucedió el femicidio de Paola, bueno, estábamos en un contexto de pandemia en donde no teníamos la posibilidad de juntarnos, de reunirnos, que es un ejercicio que las organizaciones del movimiento de mujeres, de los feminismos, y me acuerdo que a través del grupo de WhatsApp empezamos a coordinar lo que iba a ser la convocatoria, porque además la indignación que sentíamos todas frente a lo que había sucedido, tomamos la decisión de marchar ese día y estar presentes porque sentíamos que no podíamos quedarnos en nuestras casas, que si seguíamos encerradas iban a seguir avanzando sobre nosotras y nosotres. No podíamos entender. Fue tremendo porque tuvimos sí, una semana en Tucumán. Los primeros días nadie dormía. Se organizaba una marcha en simultáneo
en Salta, en Tucumán, que se realizó el 2 de noviembre del 2020. Como te digo, con información, tratando de entender todo, sumado a todos los preparativos que implica encabezar una marcha. Fuimos a la plaza, donde estabas vos, Mariela, junto a tu familia, donde elaboramos un documento para poder reflejar todo lo que nos sucedía frente a lo que había sido el desenlace de algo que se podría haber evitado. Porque lo que sucede con las mujeres cada vez que queremos acceder a la justicia es que se obstaculiza total y absolutamente. Y tenemos que, como lo hacía Paola, ¿no? Porque Paola creo que fue una mujer que luchó por vivir. Luchó por vivir, tenía las herramientas para poder hacerlo, pero se encontró contra un gran muro en los tribunales penales. Escuchar las exposiciones de mis compañeras cala muy hondo. Sabemos que todos los femicidios son una injusticia. Este es el peor de las injusticias. Porque no es que ella no se ha ocupado, no es que ella se ha quedado por miedo, no es que ella no ha realizado lo que debía hacer, sino que del otro lado la ineficiencia, la indiferencia, la falta de humanidad, no tan solo de jueces, sino humanidad, señores, humanidad, hace que sucedan todas estas cosas que nos dejan dañado a toda la sociedad. ¿Dónde está la justicia merecida? ¿Dónde está el derecho que tenemos? Las leyes que nos amparan que no son aplicadas. Nosotros estamos atentas a cada caso que sucede y sabemos que Tucumán es una provincia totalmente cómplice. El gobierno con la justicia, con la policía y todo el que le quepa el chaleco que se lo ponga. Porque acá perdemos hermanas y no pasa nada. Y acá nos rompen el alma todos los días y no pasa nada. Ellos siguen en su vida. No puede ser que porque haya un poder arriba hagamos caso omiso a los derechos de una compañera, de una hermana. Por lo tanto, creemos a ciencia cierta que la sociedad se debe involucrar también. Y nos asombró mucho el amor, el acompañamiento de toda la gente, ¿no? En Tucumán y en Salta. Yo recuerdo que cuando íbamos llegando a la marcha a la plaza en Tucumán, estaban no solo las compañeras y las distintas organizaciones que nos acompañan al día de hoy, sino también sus compañeros, sus colegas, sus amigos, sus alumnos, los padres de sus alumnitos, acompañándonos, recordándola cómo era y dándonos el amor. El amor a nosotros, que era el amor que sentían por ella. No hicieron nada en 5 años. Acá fue muy importante también el rol de la familia de Paola, que pudo reconstruir, digamos, todas esas denuncias, todas las puertas que había tocado. Con las organizaciones fuimos denunciando a cada una de esas instituciones. Es por eso, digamos, que hicimos un pedido de juicio político al juez Pisa, que es el juez, digamos, que tenía la posibilidad de haber condenado al femicida, Parada Parejas, pero no lo hizo, lo absolvió, digamos, por una falta de total interés, pero que nosotros decimos que no es en realidad solo falta de interés, sino que acá también nos encontramos con el poder político, y eso también, digamos, es algo que conmovió a la sociedad, porque nos volvimos a encontrar, digamos, con la impunidad del poder político, ¿no? Acá, digamos, estábamos hablando de que el femicida es el hijo de un empresario vinculado al gobierno provincial, digamos, que tenía estrechos lazos en distintos negocios, y por eso sabemos que ninguna de las causas y las denuncias que hizo Paola prosperaron, ¿no? Esa es la realidad. Nosotros ahí recién tomamos conocimiento, había gente que ya sabía, inclusive hay gente del Ministerio Público Fiscal que la conocía. Cuando pasó todo esto, se acordaron de que era ella la que iba y recorría las fiscalías
y la que iba y presentaba a ella sus propias pruebas. Y bueno, con Francisco Pisa fue que esta fue la sentencia con la que él sobresee al femicida, a Mauricio Parada Parejas. Entonces es responsable, porque siempre decimos el Estado es responsable, yo te decía el Estado, en este caso, tiene nombre y apellido, y uno de esos responsables fue Francisco Pisa. Cuando deciden no elevar a juicio una de las causas, porque para él era inocente, y lo peor de todo, que argumenta que para evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, o sea, evitar malgastar los recursos del Estado en una mujer, como en este caso Paola Tacacho. Pedimos colaboración también a compañeras, compañeros, compañeres, abogados especializados en lo que era derecho constitucional de acá en la provincia, porque lo que queríamos es hacer una presentación que estuviera muy bien fundamentada para que la Comisión de Juicio Político no pudiera rechazarla. Bueno, y eso fue lo que pasó, ¿no? Esta denuncia se tomó, se evaluó y la comisión decidió darle corrimiento a la denuncia bueno, llamaron a la primera audiencia del jury, del jurado de enjuiciamiento. En el medio nosotras con Laura tomamos contacto con Mariela porque también teníamos que contarle de alguna manera lo que se nos había ocurrido hacer a último momento y explicarle también todos estos vericuetos políticos en donde las víctimas y los familiares son totalmente ajenos, ¿no? Y esencialmente remarcando la falta de debida diligencia, ¿no? Que es no actuar como debe, que es el juez Pisa en este caso, que ya tenía antecedentes de no actuar con debida diligencia en casos de violencia de género. O sea, más allá de no tener la perspectiva de género, acá hubo un abandono, acá no hubo una debida diligencia, acá no se actuó con responsabilidad, la responsabilidad que tenían como juez. Sé que hubo 7 pedidos de juicio político, uno que se adjuntó 40.000 firmas. Sin embargo, fueron a parar al archivo, ¿no? Porque no prosperaron. Habían argumentos, pero no prosperaron. Cuando se presenta el 8º pedido de juicio político, es cuando la Corte Suprema de Tucumán ya había iniciado una investigación de sumario, y esta investigación de sumario estaba tirando mucha información respecto al manejo de la Fiscalía número 3 a cargo de Francisco Pisa. Acaba de terminar la última audiencia de este proceso. Ha sido finalmente destituido el juez Pisa. Recordemos que es por el caso Tacacho. Recordemos que este juez había absuelto en 2017 a Mauricio Paradas Parejas, con violencia de género. Se lo halló culpable entonces de 3 cargos, fue destituido por unanimidad. Todos votaron en la misma sintonía, se dieron momentos de mucha emoción. Por supuesto está Mariela Tacacho, la madre de Paola, están también las denunciantes, María Belén Ortiz, están Laura. Mariela se convirtió en una de nosotras, ¿no? Esa es la verdad. Hoy Mariela es una militante feminista que lucha por un montón de causas, que no le es suficiente la mochila que ella trae, sino que muchas veces se ponen las mochilas de otras mamás también. La denuncia terminó con la destitución de Pisa. Fue el primer juez destituido en el país por no haber tenido perspectiva de género en el tratamiento de un caso. Para nosotras fue un logro enorme, y si hay algo que creo que aprendimos es esto de trabajar en red de manera permanente, en donde a veces a una le toca estar al frente de la lucha y todas las demás acompañan, en otro momento es al revés, la que le toca estar al frente es a otra, pero saber que el objetivo es el mismo. Entonces fue una red enorme que se armó. Hemos hablado sobre justicia durante toda esta conversación. Me parece que también desde los feminismos hemos aprendido a ponerle otro valor a esa palabra, porque hoy la justicia es una justicia machista, es una justicia que mira hacia otro lado, es una justicia que no nos da respuesta, pero nos apropiamos también de esa palabra y le ponemos sentido con cada marcha, con cada cartel que pintamos, con cada bandera que levantamos, con cada causa que acompañamos sobre estos
casos que no son casos, sino son vidas que injustamente son terminadas, y en ese sentido poder encontrar estas maneras de ir arrancando pedacitos de justicia, como fue la destitución de Pisa, como es la realización de este documental, como es la manera de tenerla a Paola también presente. Y repito, es por Paola y es por todas. Muchas gracias. Es un valor, ¿no? La justicia, que no todos los fiscales y los jueces la tienen. Eso es tremendo. Es increíble que nosotras, todas las organizaciones, todas las madres que pasan por estas situaciones, ¿no? Estas pérdidas tan inesperadas y brutales, tengamos que organizarnos y salir a las calles a pedir justicia. Esta es una de las luchas que también tenemos, ¿no? Que queremos que la justicia de verdad sea un logro y un hecho. Querida Miss Paola, usted me enseñó a superarme y me enseñó a no tener miedo de decir lo que pienso. Por ahí soy una alumna más entre sus tantos alumnos del colegio, pero usted no es una profesora más para mí. Va a estar viviendo siempre con la misma determinación y sinceridad que la caracterizaba en mi corazón y en mi mente. ¿Vos querés agregar algo más, decir algo más? No, o sea, que la extraño. Sí. Eso. Nada más. Gracias. Creo que el duelo lo empecé a hacer después del fallo de ese. Quizás a todos nos pasó lo mismo, pero para mí todavía no pasaron 3 años. Yo no lo siento así. Por eso para mí es muy difícil hablar sin emocionarme, porque es algo que está muy a flor de piel. Muy, muy a flor de piel. La soñé, era un sueño en el que ella venía, estaba acá en la casa y llamábamos a un remis y ella se subía con sus valijas y antes de subirse me daba un abrazo. Fue como un momento que siempre lo vivíamos antes, pero ya sabíamos que ella se iba a Tucumán. En este caso, ella se despedía, pero yo no sabía dónde se iba. Y esa fue la última vez que la soñé y que yo la interpreté como que en cierta forma ella se estaba despidiendo. Se estaba despidiendo de mí y me daba un abrazo fuerte, le daba otro abrazo a mi mamá y se subía al remis y se iba. Estos 3 años, yo siento que transcurrió, ¿no? Entre lento, porque Paola no está con nosotros, porque sentimos la ausencia, porque tenemos el dolor. El otro lado es rápido, junto a todos ustedes marchando y buscando justicia. Y la verdad, Mili, que cómo lo hice, no lo sé. O creo que es todo por el amor que siento por mi hija. Creo que es así. Paola, creo que ha trascendido a ella misma. Paola ahora forma parte de la historia, de una parte de la historia colectiva de Tucumán. Después del caso de nuestra querida Tifa, cambiaron algunas cosas. Para nosotros será triste, pero creo que para muchas mujeres y para mucha gente de Tucumán esto ha marcado un antes y un después, ¿no? En la justicia tucumana.
y ojalá que sirva para que jueces, sean hombres o mujeres, fiscales, no importa el género, puedan entender que si alguien pide ayuda es porque realmente la necesita, ¿no? Y que es deber del Estado proporcionar la protección necesaria para que todos estemos seguros. Entonces creo que si esta lucha y lo que hicimos y lo que se seguirá haciendo sirve para que muchas mujeres fundamentalmente puedan seguir caminando seguras y tranquilas, no solo por Tucumán, sino por el país, Paola va a seguir viva en cada una de las acciones del colectivo, porque para nosotros Paola está viva, vive en nuestros corazones y lo va a hacer siempre hasta nuestros últimos días. El fuego es un elemento divino que une el cielo y la tierra, y aquello que se quema es aquello que se pretende dejar atrás, que se pretende superar, que se quiere dejar atrás. Y yo quiero dejar atrás el abandono que sufrió Paola por parte de las instituciones del Estado. Quiero dejar atrás las injusticias. Quiero dejar atrás los femicidios. A pesar de esa ausencia, ella está con nosotros, ¿no? Nos está acompañando, nos está ayudando y nos sigue guiando para que podamos seguir con amor, unidos, por el amor que le tenemos a mi hija, porque toda esta familia siempre estuvo en todo momento acompañando. Entonces agradezco, ¿no? Y estás presente en cada instante de todos nosotros. Te amamos por siempre. Paola Tacacho. Presente. Ahora Y siempre. Ahora Y siempre.